Misericordia, senda de paz. Sean bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Paz y bien para todos. Un saludo a todos ustedes, a nuestros enfermitos que nos ven en casa. Que Dios conforte y fortalezca el espíritu y su cuerpo. Y a las personas que los cuidan también, que Dios les dé la paz y la ternura. Gracias por estar en este programa. Gracias a Telecable porque nos permite llegar a sus hogares. Gracias porque también su programa lo puedes ver en YouTube, en Face, lo puedes compartir, nos puedes dar un like y también se pueden suscribir al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y el tema para compartir hoy es la Jornada Mundial de la Juventud. Hoy nos acompaña y tenemos el gusto de presentarles al Padre Óscar Gómez Martín. Bienvenido, Padre. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Agradezco mucho la invitación que me han hecho a través de Meche, gracias. El tema de hoy es acerca de los jóvenes, precisamente en la Jornada Mundial de la Juventud, que se ha realizado en Lisboa, en Portugal, del martes 1 de agosto al domingo 6 de agosto. Soy el Padre Óscar Gómez Martín, originario de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos. Tengo 5 años de sacerdote y con gusto vengo a compartir con ustedes este momento de reflexión, esta charla sobre la Jornada Mundial de los Jóvenes, de la Juventud. Así es, Padre. Son los jóvenes peregrinos que llegaron de todas partes del mundo para participar en esta Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué viene siendo una jornada, Padre? La Jornada Mundial de los Jóvenes fue una iniciativa de su santidad San Juan Pablo II. El Papa en el año 1985 hace la petición de formar a nivel mundial una reunión que tendría sede, la primera de ellas en Roma, en el año de 1986, y desde entonces, año con año, se hace una jornada por los jóvenes en cada iglesia diocesana, pero de 2, 3 o cada 4 años se realiza a nivel mundial. Y bueno, a la fecha van 37 ediciones, contando desde 1986, la que fue la primera. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tener esas 37 ediciones que los jóvenes pues han participado, jóvenes peregrinos de todo el mundo, llenos de alegría. Padre, ¿cuál es el mensaje que el Papa Francisco les da a los jóvenes? Bien, el mensaje principalmente se puede resumir en el lema que tomó, que precisamente está inspirado en una cita bíblica, cuando María visita a su prima Santa Isabel. Se levantó y se encaminó presurosa, precisamente para el encuentro con Isabel, porque dice el Papa Francisco que la alegría es misionera. Es el mensaje central, el mensaje principal, aunque hemos de decir, ¿no? El involucrar a los jóvenes ha sido una tarea muy bonita del Papa Francisco. Ya lo hacía en la exhortación que dirigió a los jóvenes llamada Christus Vivit, donde nos decía: Cristo vive, te quiere vivo. Y a partir de entonces ha sido muy cercano, muy cálido. Lo podemos ver si ustedes van a las redes sociales. Lo pasado en Lisboa es grande porque tiene un encuentro, un contacto muy cercano con cada uno de los jóvenes. Pues ellos están felices, muy, muy contentos, y con ese lema tan hermoso que en Lisboa lo tienen. ¿Cuál es el que nos comentó? Es: María se levantó y se encaminó presurosa. Es ir caminando, es no quedarse parado, quieto, es caminar, es levantarse, es seguir el camino y seguir una meta. Es lo que el Papa también les dice a los jóvenes. Y esto que pasa con los jóvenes, pues no es algo que ya esté en el pasado con el Papa Juan Pablo II, porque a pesar de que él fue el primero que inició con esto, el mensaje y sigue resonando hasta nuestros días. El Papa Juan Pablo II tenía bien clara la finalidad de esta jornada. Decía a propósito: todos los jóvenes deben sentirse acompañados por la iglesia. Qué importante, ¿no? Que nos sintamos acompañados por la iglesia, y más
en la etapa en la que muchos de ellos viven. Iniciada la adolescencia, ustedes se dan cuenta en casa, empiezan las preguntas, empiezan las inquietudes. ¿Qué voy a hacer de la vida? ¿Por qué la iglesia hace esto? Empieza uno a cuestionar, empezamos a darnos cuenta, a descubrirnos que hay un mundo muy diverso que nos ofrece tantas cosas y posibilidades. Entonces el joven necesita sentirse acompañado. Lo dijo el Papa San Juan Pablo II y sigue siendo actual. Sentirse acompañados por la iglesia. Por ello, como iglesia tenemos que estar en comunión con el Santo Padre, y la iglesia se siente comprometida a nivel mundial a estar a favor de los jóvenes, de sus preocupaciones y peticiones, de su apertura y esperanza para poder corresponder a estas aspiraciones, comunicando la certeza que es Cristo, verdad y vida. Bueno, pues es el camino que ha querido la iglesia en estos últimos años con los jóvenes. Hay quien ha dicho que las jornadas mundiales de la juventud han sido el más bello invento de San Juan Pablo II, precisamente por esto, porque ha tenido mucho impacto. Me llama la atención, cada jornada utilizan 2 signos muy especiales. Uno es una cruz grandota de casi 4 metros, que desde la primera jornada acompañó, y esa cruz ha estado en lugares muy difíciles, lugares de guerra, lugares muy apartados. Ha tenido muchas dificultades porque esta cruz a veces no la han dejado transportarse, a veces no le han permitido llevarla a tal o cual lugar, pero ha sido un signo de esperanza que ha pisado a veces terrenos muy difíciles. Igual también un signo que acompaña es un icono de María Santísima, y vemos que al menos las últimas 2 jornadas mundiales han tenido como protagonista también a la Santísima Virgen María. Claro, Cristo no va sin su madre, y ahí está la madre para abrir el camino, para acogernos, para darnos y llenarnos de ternura a todos nuestros jóvenes. Los jóvenes están felices de haber viajado, los que fueron, y aquí los que no. El mensaje que ha llegado hasta los corazones, ese ejemplo de María que el Santo Padre nos lo pone como el ejemplo, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Pues podemos seguir a María, podemos continuar los pasos, como ella es misionera y lleva la esperanza, la alegría, aunque no se lo hayan pedido, aunque no es por obligación, pero ella, como está llena de amor, así comparte lo que tiene. Y es lo que nos dice el Papa Francisco: compartamos esa alegría, los jóvenes sobre todo, que están llenos de esa fuerza de Dios. Pueden ellos compartir la alegría, pueden caminar, pueden levantar a los que están caídos con ese ejemplo maravilloso que tienen. Ellos siguen su meta. Ciertamente que la jornada congrega jóvenes de todo el mundo, y esto pues es muy bonito, porque ves a todos los continentes reunidos, una digna representación de cada uno de ellos, pero sabemos que la iglesia es universal. Lo que pasó en Lisboa también sigue pasando entre nosotros, y es un mensaje que ha de resonar en todos los rincones de la tierra. Padre Oscar, ¿y la próxima jornada, dónde sería? El pasado domingo 6, el Papa, antes de realizar su oración de la mañana, llamado el Ángelus, hace un anuncio a todo el mundo. El Santo Padre anunció el pasado 6 de agosto que la próxima Jornada Mundial de la Juventud en el año 2027 se llevará a cabo en Seúl, en Corea del Sur. Pues todos los jóvenes muy contentos por esta noticia. Pasaron alguna representación de Seúl precisamente ese día, el 6, cuando se anunció, y todos a la expectativa de dónde será la próxima jornada. Y también convocó en el año 2025 el Papa para que todos los jóvenes vayan a un jubileo a la ciudad de Roma. Dice que ahí nos espera, que ahí espera a todos los jóvenes para llevar a cabo esta jornada también. Pues qué maravilloso, así es que los jóvenes váyanse preparando para asistir a estas 2, que es en Roma y la otra en Seúl, Corea. Claro que vale la pena. Padre, ahora platíquenos sobre el lema. El lema, como ya habíamos comentado, está inspirado en la cita bíblica de Lucas 1:39, que dice: María se levantó y partió sin demora. Este es un lema muy interesante porque
es continuación del lema que fue en Panamá, en la anterior Jornada Mundial de los Jóvenes, donde se centraba en el sí de María, pero María, una vez que dijo sí, ya no se quedó ensimismada, sabía quién estaba en su seno, y como ser la primera evangelizadora, se levanta y va con mucha alegría con su prima Isabel. Es esto, el Papa dice, hay que partir sin demora, que nuestra evangelización sea activa y misionera, que asimismo reconocerán y serán testigos de la presencia de Cristo vivo en todas las naciones. Así es. El que ama, dice el Papa Francisco, vuela, corre y se alegra. Y la alegría es doble de María, porque como usted dice, es misionera. Y tenemos que llevar a los demás todo lo que hemos recibido, ¿verdad, Padre? Sí, a lo largo de esos días de la jornada en Lisboa, a lo largo de esa semana, tuvo la oportunidad el Papa de estar en contacto con todos los jóvenes, pero también con grupos específicos. Se reunió con universitarios, se reunió con discapacitados, se reunió con distintas maneras de ver la vida, de pensar las cosas, con muchas maneras de pensar, pero entre tantas, él rescataba precisamente eso, que hemos de ser presurosos, que el amor no conoce lentitudes, sobre todo. Así es, y como dice, el amor se pone a servicio de los demás y da algo que traes tú, que has recibido. Habló también algo de un rayo de luz, ¿verdad? Que los jóvenes y todos hemos recibido a través de los padres, abuelos, amigos, catequistas. Y ese rayo de luz también nos dice, no se queden con él, ustedes compártanlo. Se me hace interesante cómo hace hincapié en que no debemos olvidar las raíces. Incluso decía que hemos de platicar más con los abuelos para descubrir cómo está enraizada la fe y cómo puede seguir resplandeciendo, cómo puede seguir dando vida en un mundo que parece que se está olvidando, que parece que se está perdiendo. No olvidar las raíces, porque las raíces nos hacen fuertes. Así es, como usted dice, hacer hincapié en hablar con nuestros abuelitos, en que ellos nos transmitan esa riqueza de fe y esa fortaleza para seguir transmitiéndoles a las siguientes generaciones, esas raíces que nos han hecho fuertes. Pues nosotros también hay que transmitirlas y hay que ser ese rayo de luz que el Papa Francisco comenta. Parte del mensaje que el Papa dirigió previo a la jornada es también el decir que María es modelo de todos los jóvenes en movimiento. Ya lo venía diciendo desde antes, al igual que la iglesia siempre tiene que estar en movimiento. Y él hablaba de que nosotros como cristianos debemos levantarnos, despertar, levantarnos y ser misioneros, ser testigos. Muchos se preguntan, ¿por qué me pasa esto a mí en algún momento de la vida? ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué ahora? Pero recuerda el Papa, la pregunta central es, ¿para quién soy yo? María, así se levantó presurosa, fue para Isabel. Es decir, llegó y se encontró con ella, le sirvió, como ya lo decíamos, no se quedó en sí misma, sino al contrario, buscó servirle, no hizo algo a la que estaba obligada, pues no, ella simplemente actuó por amor y el amor no pone condiciones. El amor es maravilloso porque nos hace alegres, hace que salgamos de nosotros mismos para que acudamos a ayudar a la otra persona y eso nos da una alegría, nos hace que llevemos la luz. Por eso el Papa invita a todos los jóvenes, a todas las personas, a hacer eso con ese bello ejemplo de María nuestra Madre. Sí, resumiendo el mensaje del Papa y citando sus palabras, él decía, mi mensaje para ustedes jóvenes es Jesús. Así lo dijo. Así como vemos que María se levanta y va hacia Isabel, pero en su vientre llevaba a Cristo. Entonces el mensaje que llevaba, el anuncio que llevaba María en realidad a Isabel, su prima, era lo que llevaba en su vientre, a quien llevaba en su vientre, que era al mismo Cristo. De tal manera que el Papa vuelve a decir, mi mensaje central es Cristo, es Jesús.
y es que decía, Jesús es la respuesta de Dios a los desafíos de la humanidad de cada época. Cristo es ayer, hoy y siempre. Es alfa y omega. El principio y el fin, y lo vemos muy marcadamente pues en esta jornada, porque el mensaje central es Cristo. Y cómo María es la portadora de Cristo, nos lleva a amar también a María, porque ella nos conduce a Jesús. Así es, María es alegría, es misionera, y la alegría no es para quedarse uno mismo, como usted nos comenta, ser ensimismados, sino es para compartir ese rayo de luz, esa alegría, ese amor, esa ternura, y es levantarse y ponerse en camino para que otros vean tu luz y te sigan también, porque ya tienes esa luz, ya tienes a Cristo dentro de ti, ya tienes esas raíces que te han ido formando tus padres, tus abuelos, y es muy valioso lo que tienes, es el centro de tu vida. Así es que hay que compartirlo y hay que ser misioneros, como nos hace la invitación el Papa Francisco. La prisa buena de la que habla el Papa, porque partió María sin demora, la prisa buena siempre tiende hacia arriba, allá donde estaba Isabel, y hacia los demás. Y ese decir, parte hacia arriba es dirigirnos a Dios, dirigirnos al cielo, y también hacia los demás, siempre en el servicio. Es tener nuestra mirada siempre en el centro de nuestra vida, que va a ser siempre Cristo. Exactamente, en resumidas cuentas el mensaje central es ese, Jesucristo, que está vivo, que está latente en el vientre de María y está presente en toda la iglesia. Padre, ¿cuál es la realidad de los jóvenes? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué viven los jóvenes? En esos 5 años que llevo como sacerdote, pues he tenido la dicha, la gracia de estar cercano a grupos juveniles, desde mi primer destino en la parroquia de Santa María de Guadalupe en Arandas, con algunos jóvenes, ciertamente adolescentes y jóvenes, y también estando en contacto con los seminaristas, que también son jóvenes. Sí, claro. Hay quien dice pues que la etapa de la juventud la podemos situar hasta los 29 años. Ellos dicen, pues son muy grandes, ¿no? Ya a los 29 años. Pero así se ha comentado pues que puede ser la juventud propiamente hasta los 29. Y vemos realidades muy, muy diversas. Yo en estos 5 años he descubierto rostros muy diversos y con muchas inquietudes. Incluso hasta los más cercanos a la iglesia, a veces con dudas, con confusiones. Los seminaristas inquietos, ilusionados, entregados, a veces con el reto también de ser los evangelizadores de los jóvenes. Ya lo decíamos, un joven evangeliza a otro joven. Y eso es grande porque que el joven se descubra un apóstol de Cristo es muy bello. Es una maravilla. Como hizo el beato Carlo Acutis, que es el apóstol de la Eucaristía, un cibernauta, un incansable propagador del Evangelio hacia la juventud también. Y entonces son ejemplos, modelos de vida. Pero sí vemos a los jóvenes en muchas circunstancias, más con lo que pasó después de la pandemia, a veces Claro. desubicados. Y entonces eventos como este, como la Jornada Mundial de los Jóvenes, hace sacudir al mundo y poner la atención en la juventud. Decíamos que la siguiente jornada va a ser en Corea del Sur, un país que la tasa de natalidad ha bajado mucho. Se habla de que cada pareja tiene 0.8 hijos, el índice de natalidad es de 0.8, entonces es muy bajo. Claro. Y el Papa ha tenido también esta intención de ir a fortalecer, de ir a reavivar, de ir a mover, a sacudir para despertar algo. Y más también en terreno oriental, es un mensaje muy, muy, muy fuerte porque nos dice la iglesia es católica, la iglesia es universal y va creciendo el número de católicos también, gracias a Dios. Qué bueno, qué bonito ese acercamiento del Papa hacia los jóvenes. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco a los jóvenes? Sí, a veces tenemos dudas, ¿no? ¿Qué lugar tiene el joven en la iglesia? Vemos que se viven situaciones morales y afectivas, morales de todo tipo, situaciones también de
de algunas ideologías o visiones que uno va teniendo a lo largo de la vida y que llegan a preguntar, a resonar muy, muy fuertemente al joven de hoy. Lo vimos en el pasado documental llamado Amén, así habló el Papa Francisco, todas las inquietudes que mueven a los jóvenes, y entonces hace esta pregunta: ¿qué lugar tiene el joven dentro de la iglesia? ¿Qué jóvenes pueden estar? ¿Qué jóvenes no pueden estar formando parte de la iglesia? Y el Papa en esta jornada fue muy puntual y fue muy claro. Dijo: amigos, quisiera ser claro con ustedes que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la iglesia hay espacio para todos. Para todos en la iglesia, ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos, así como somos todos. Y los hizo repetir a una sola voz: todos, todos, todos. Y es que es eso, el Papa lo decía también en su documental, Cristo busca los sujetos y no los adjetivos. Claro que estamos en camino de conversión y hemos de tener muy claramente cimentada la moral cristiana, porque hemos de tener ese código de conducta, cómo se comporta un católico, un cristiano, qué código moral rige su vida, el mandamiento del amor, la ley de Dios. Tiene que encarnarse en la vida del joven, pero saber que cualquier persona, y dice el Papa Francisco, vayan y inviten a todos a mi fiesta, buenos, malos. ¿Por qué? Precisamente porque en la iglesia hay lugar para todos. Ciertamente la mayoría pecadores, si no es que todos somos pecadores, pero en ese camino de conversión, en ese camino de dejarnos tocar por el amor de Dios para cambiar, transfigurar nuestras vidas. Qué hermoso. La iglesia es universal y es para todos. El Papa nos da unos consejitos a los jóvenes, ¿verdad? Dicen, sí. Uno es: no tengas miedo. No tengan miedo. Sí, les dice: no tengas miedo. El centro de tu vida siempre es Jesús. Él te va a ayudar y te va a fortalecer. Y también da un mensaje como un cántico alpinista que dice: lo más importante no es caer, sino no quedarte caído, ¿verdad? Sí, hacía alusión precisamente a esos alpinistas que van subiendo, ¿no?, las montañas, y dice: el arte de estar subiendo no es nunca caer, porque yo puedo decir: no, soy bueno porque nunca he caído. En cambio él dice: el arte de subir, de ascender, no está en nunca caer, sino en no permanecer caídos, porque tropiezos hay muchos. En un abrir y cerrar de ojos, cuando empezamos a dialogar con el mal, tarde o temprano caemos. Es más, al momento que dialogamos con el mal, en ese momento ya tropezamos. Pero el arte es siempre levantarse. Así como el Señor le dijo a Zaqueo: bájate de allí enseguida, hoy tengo que hospedarme en tu casa. Lo dijo el Papa: Dios te llama por tu nombre. Y así Dios no llama a números, no llama en serie. Dios nos llama en serio y por nuestro nombre. Pues lo más hermoso es descubrir en el corazón la presencia de Cristo, que todos los jóvenes pues están muy motivados a llevar, a ser misioneros, como el ejemplo que nos da el Papa Francisco, como María, y esas palabras tan motivantes y tan alentadoras de nuestro Papa para los jóvenes. Pues qué maravilla, qué belleza, Padre. Providencialmente la jornada terminó en la fiesta de la Transfiguración del Señor, 6 de agosto, y utilizó 3 verbos para concluir esa hermosa jornada, que fue resplandecer, escuchar y no tener miedo. Resplandecer, ¿por qué? Porque cada joven tiene una luz que compartir, y esa luz no viene de sí mismo, esa luz le viene de sentirse amado, de sentirse mirado y de moverse con alegría hacia arriba, hacia Dios y al servicio de los demás. Esa luz que resplandece muy fuertemente. Y precisamente también escuchar, ¿por qué? Porque sabemos que el mensaje no es nuestro, el mensaje es Cristo. Y quien escucha a Cristo tiene los sentimientos de Cristo, sabe cómo comportarse como Cristo. ¿Qué haría Cristo en mi lugar?, como decía Charles de Foucault. Y finalmente no tener miedo, porque hay cosas que nos superan ciertamente en el mundo. Hay obstáculos, hay dificultades, pero la invitación es esa: no tengan miedo. No, porque Cristo está dentro de cada uno de nosotros y es nuestra luz y fortaleza.
Pues Padre, ha sido una bendición que nos haya compartido este bello programa y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos da su bendición, Padre, y le agradecemos por haberlo compartido. Claro que sí, cuenten con ello. De manera especial hacia cada uno de los enfermos que están en casa, pedimos por ustedes, por quienes cuidan de ustedes, para que les acompañen con mucha alegría y también con mucha fuerza, porque el Señor también bendice al que lo hace con alegría. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la invitación. Dios los bendiga. Misericordia, senda de paz.